Hallo, guten Abend, wie geht's euch? Hola, Manuela. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Wie geht's? ¿Cómo les va? Wie geht's, wie geht's? Gut, Gut. Ja, gut. freut mich. Also, Kenia, was hast du heute gemacht? ¿Cómo se dice lo mismo que ayer? Te pregunté ayer. Ya. Ah, entschuldige. Ich dachte, Pero para, como decir como lo mismo, hice lo mismo que ayer. Mhm. Also, das Gleiche, lo mismo. Das Gleiche wie gestern, lo mismo como ayer. Ok. ¿Cómo te quiere la oración? Entschuldigung, ¿Cómo te quedaría la oración? Hice lo mismo que ayer. das Gleiche zu gestern. Ujú. Entonces sería das Gleiche gestern. Wie gestern, como ayer. Lo mismo como ayer. Ellos no dicen que ayer, sino como ayer. Lo mismo como ayer. Biggest. Ujú. Das gleiche wie gestern. Das gleiche wie gestern sería. Ja, lo mismo como ayer. Ich habe das gleiche wie gestern gemacht. Das ist es. Quien le pregunté ayer, Henry, hallo, Hallo. was hast du heute gemacht? Lo mismo que Kenny. También te pregunté ayer. No, pero Ah, hice lo mismo. was hast du gemacht? Hast du Ah, gearbeitet? Hast du gekocht? Ajá, Ich weiß nicht. ich habe Arbeit, no, ich habe, sí, gearbeitet. Bueno, ja, ich habe in Gesundheitszentrum gearbeitet. Gearbeitet. Okay, Ja. super, perfekt. Sehr schön, listo. Anna, was hast du gestern gemacht? Was hast du heute gemacht? Gestern oder heute? Ich habe in der Klinik gearbeitet. Ah, in der Klinik gearbeitet. Okay, super, alles klar. Was hast du heute gegessen? Ich habe heute bueno, ein Ei gegessen. Perfekt, sehr schön. Perfekt, perfekt, sehr gut. Ähm, José Mario, was hast du heute gemacht? Heute habe ich Arbeit gemacht. Okay, Arbeit gemacht. Arbeit gemacht. Okay, alles klar, super.
Was hast du heute getrunken, José Mario? Getrunken. 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 Ich habe ein Cola getrunken. Eine Eine Cola getrunken. Okay, alles klar, super. Und du, Bruno, was hast du heute gemacht? Ich bin 3 Uhr Motorrad gefahren. Okay, super, das ist viel. Alles klar. Und wohin bist du gegangen? No sé si ya vieron eso, ¿a dónde fuiste? Wohin bist du gegangen? Oder wohin bist du gefahren? Dejémoslo con el mismo fahren, gefahren. Von Burmí bis Juticalpa. Keine Ahnung. No sé. Aber gut, das klingt weit, suena que queda lejos mit dem Motorrad. Okay, super. Listo. Heute machen wir dann weiter mit diesen neuen Verben. Hoy vienen nuevos verbos, also wir sehen sie ein bisschen. Quería que miráramos esto un poquito, aber das war sehr gut. Also im Allgemeinen habt ihr die Struktur sehr gut verstanden. Entendieron la estructura súper bien. Also, no, das ist, la verdad, todos están muy, muy bien. La idea es verbo en segunda posición. Was sehen wir sehr oft? Die Zeit am Anfang. Am Sonntag habe ich dein Haus aufgeräumt. Bueno, das ist ein bisschen komisch, pero por el posesivo, ¿no? ¿Cuándo limpiaste tu casa? El domingo limpié tu casa. Das wäre mein Haus, ¿no? Mein Haus. O bueno, gramaticalmente no está incorrecto, pero pues como en significado sí sería esto, ¿no? Aber dann habe ich hier das gleiche, meine letzte Reise geplant. Meine Mutter habe ich gestern letzte Mal besucht. Ja. Sie lo van a dejar con artículo, denn das ist Akkusativ. Perfecto, super. Also, ya las miré todas por encimita em, y les hice las correcciones, no había visto esas primeras. Aber, miremos qué podemos tener. Ay, mentiras, estas tampoco las vi, no sabía que había una tan abajo. Bueno, ahorita las miro. Aber ich glaube, habe ich am Freitag aufgeräumt. Das ist richtig. Gestern habe ich, letzter Sonntag, tengan cuidado con esas mayúsculas. Habe ich das letzte Mal con mayúscula. Also Großschreibung. Pero de resto, das ist richtig. Also, was können wir in der ersten Position haben? Wir können die temporale Angabe in der ersten Position haben. Lo voy a poner por acá arriba. Die temporale Angabe, also am Freitag, heute, im Januar, um 8 Uhr und so weiter. Ne? Alles, was Zeit ist, können wir in der ersten Position haben. Wir können auch eine lokale Angabe haben. Wir können haben zu Hause oder ich weiß nicht, in Deutschland und so weiter, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el lugar. Todo esto puede ir en la primera posición. Accusative con mucha menos frecuencia, pero puede pasar. Das ist auch richtig. Por ejemplo, si nos preguntan, ¿no? Si yo digo, ich habe, oder ich liebe meine Katze, y me preguntan, ¿qué? ¿Tomas qué? ¿O tomas a quién? Entonces es un poquito como, voy a poner eso de primeras para hacer énfasis en eso que acabo de decir. Also ich kann sagen zum Beispiel, meine Katze liebe ich. ¿Ya? Das ist richtig, grammaticalisch gesehen. Desde un punto de vista gramatical está correcto. No se hace con tanta frecuencia, pero se puede hacer. Oder, no sé, Cola habe ich getrunken. Das ist perfekt.
Creo que ayer también se dieron cuenta con esto y que era la intención también de la práctica, que hay dos posiciones fijas. Tenemos el auxiliar, que está en la segunda posición fijo, y el último, el verbo del significado, ¿cierto? Que está en la última, fijo también. Esa era la idea. Am, ¿Qué otros complementos conocen? ¿Hay algo que les cause duda si puede estar en la primera posición o no? O de esas. No. Mm, no. Kann ich das hier haben? Manuela, kan du bitte wiederholen? Ya, was. ¿Qué repito? Es que no sé si hiciste alguna pregunta o no. Si Ah, puedo tener esto. Ob das richtig ist. ¿Eso es correcto? no. Nein. Ya. Escuché por ello un ya, suavecito. Das ist richtig. Lo que pasa es que eso nunca, bueno, casi nunca, nunca se hace. Eso es como si en español yo dijera, con gusto cocino yo. Gramaticalmente no es incorrecto, pero cuando lo hacemos, nunca. Das machen wir selten. Also, das machen wir selten, rara vez, ¿no? Okay. Und modal, fast nie. Si van a escribir un poema, una cosa así, gramaticalmente está correcto, suena rarísimo, pero gramaticalmente está correcto. Gern koche ich. Ustedes pueden tener cualquier tipo de complemento en la primera posición, mientras que tengan el segundo conjugado y de tercera su sujeto. Das ist richtig. Das ist richtig. Ok, listo. Gut. Also, ich habe ein paar Fragen. Bueno, ich habe diese Liste gefunden. Encontré esta lista. Das ist eine Liste von schwache oder regelmäßige Verben, que eran todos los que veníamos trabajando, ¿cierto? Que tienen ge und enden auf t, que no tienen ningún cambio vocálico. Esta es una lista del A1. Y bueno, es una buena lista de verbos por si se quieren sentar a estudiar verbos, ahí tienen un montón. Entonces, bueno, se las voy a pasar, me pareció muy organizada para que la tengan ahí. Ok, listo. Das war es. Gut, also ich habe ein paar Fragen hier para que practiquemos esos nuevos verbos. Das sind die starke Verben plus G, en und manchmal auch ein Vokalwechsel. Entonces, ya conocen la estructura, vamos a practicarlos un poquito. Also, wir haben die Frage Nummer 1. Fernanda, ¿me ayudas a leer Frage Nummer 1, bitte? Ja, was hast du als Kind getrunken? Mhm. Also, ist das klar? Was ist als Kind? Was bedeutet als? Als bedeutet cuando, en casos muy específicos, en sehr spezifischen Fällen. Sobre todo, bueno, este als se usa con cosas que solo sucedieron una vez. Uno fue niño solo una vez. Ese als es súper específico. Por eso ahí podemos usar als Kind. O lo pueden traducir siempre junto como de niño o cuando era niño, de niño. Ok. También Also, no ya, significa de, también. ya richtig, cuando dices ich arbeite als, por ejemplo, Mm, ahí es un de. ¿En qué otra ocasión lo has visto como un de? ujú. En otra, en algún otro sitio lo has visto como un de. Perdón. Um, no, es que
lo vi en una que nos mandó el maestro Card Ujú. de verbos. Entonces Sí. estaba como solita. Y ahí decía que significaba de. Bueno, puede ser en este caso, ¿no? Como te digo, puede ser cuando niño o de niño. En español se puede traducir de las dos formas. Yo lo traduciría más a un de, a un cuando que a un de. Pero podría ser könnte sein. Para mí es más un cuando que un de, aber könnte sein, podría ser. Ujú. So. Also, Abner, was hast du als Kind gern getrunken? Ich habe Ujú. ähm, Apfelsaft Ok, als Kind getrunken. perfecto. Am, ya sé qué les iba a decir con lo que estábamos mirando del documento. Dein Satz ist perfekt. Así está perfecta. ¿Se acuerdan? Creo que nosotros habíamos hablado de el tecamolo, ¿cierto? Esta es la estructura, esto es lo otro fijo que tenemos que seguir siempre y lo que tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, Abner, ¿qué complementos tenemos? Recordemos, de temporal, ca de causal, mo de modal, lo de local. Entonces, en esta oración, ¿cuáles tienes? ¿Tienes un temporal? ¿Hast du eine temporale Angabe? Nein, Nein. causal. ¿Y esto de qué Ah, tipo es? ah, em, ok, entonces cuando es temporal no necesariamente tiene que ser como de Morgan o Morgan. No necesariamente. Todo lo que te delimite un tiempo, un momento. Ah, bueno, entonces sí, all skin sería temporal. No, richtig. ¿Causal tienes? ¿Getrunken? No. Mm. Em, Causales todavía no vamos a tener. Los causales vienen mucho más adelante. Son preposiciones. Como por causa de tal cosa, ¿no? Eso sería un causal. Entonces, por el momento no nos preocupan esas causales. ¿Modal tienes? eh, Es todo lo que te responde al cómo. bueno, no estoy seguro, estoy como entre Apfelsalz o Getrunken. Entonces le preguntamos al verbo. La oración literal en alemán es yo tomaba jugo de manzana de niño con gusto. Entonces, si tú le preguntas al verbo cómo tomaba, te va a decir jugo. No, das ist ein Akkusativ, ¿no? Eso no es una respuesta al cómo. Pero de pronto sí, si le preguntas cómo, te va a contestar con gusto, ¿cierto? ¿Cómo? Con gusto. Gern es un complemento modal. Hast du ein Lokal? Eine lokale Angabe? Getrunken, no, o Apfelsalz. El local te responde a ¿en dónde? ¿Tienes una respuesta en Mm, dónde? no, nein. No, no lo tienes. No los vamos a tener todos necesariamente, en este caso solo tenemos dos. Lo importante es que sigamos este orden, ¿no? Del Error. sí a Bueno, perfecto. Sehr gut. Das ist Danke. es. De aquí en adelante no se lo van a quitar de encima. Tienen que estar pensando todo el tiempo en el orden de los complementos en la oración. Y a veces no son tan fáciles de reconocer. Por ejemplo, ese als Kind, das war nicht so einfach. Sehr gut, Abner, danke. Dann bitte, Bruno, kannst du bitte diese Frage lesen? Was hast du am liebsten
gegessen. Mhm. Ist das klar? Ist die Frage klar? ¿Vale? Ja? Alles ist klar? ¿Todo está claro? Nein, was bedeutet früher? Früher. En este caso ignoramos esa H de la mitad. Früh es temprano. Und früher es más temprano. Más temprano o antes. Más temprano o antes. In diesem Fall es un antes. ¿No? No más temprano de hoy, pero antes. Okay. Also, Bruno, was hast du früher am liebsten gegessen? Eh, ¿Qué has comido antes? ¿O ¿Qué has comido? Sino totalmente pasado. ¿Qué comiste? qué comiste? ¿O qué ¿Qué comías? comiste Realmente antes? ellos no tienen Eh, ese continuo. ¿Qué comiste o qué comías antes? Am liebsten. Es que comía. No, ¿qué comiste? Ya, es que en alemán ellos no diferencian ese tiempo de comiste o comías. Si lo hacías varias veces o lo hiciste una vez, no se diferencia con el tiempo del verbo. Entonces puede ser cualquiera de los dos. En este caso, para nosotros es comías. Ujú. Was, tú, Was bedeutet liebsten? Am liebsten. Am liebsten es lo que más nos gusta, el favorito. favorito. Exactamente. ¿Qué preferías comer? ¿Qué era lo que más te gustaba comer? Am liebsten. Eso se hace con este adverbio, am liebsten. De favorito, ¿no? El primero. Lo que más. Sería como, ¿cuál es su comida favorita? ¿O cuál era tu comida favorita? Sí, es parecida a la pregunta. Va para el mismo lado. Wir können zum Beispiel mit am liebsten anfangen. Esta la vamos a empezar con un am liebsten. ¿Cómo la seguirías, Bruno? ¿Cómo la terminarías? Entschuldigung, no sabía que tenía que responderla. Ah, Am liebsten, Um, mm, sería mine. Um, no, Am liebsten te cuenta como tu primera posición. Das ist deine erste Position. Also, in der zweite müssen wir, ¿qué vemos en la segunda? sería lo modal. En este caso, El verbo. el verbo, ok. Ujú. El modal o el auxiliar. Ujú. Am liebsten y have. Tienes que poner primero el verbo. ¿Mande? Primero el verbo. Ah, habe ich. Sí. Ujú. Am Am liebsten liebsten ich habe ich. habe ich am, ahí sería como Lo que el comía. qué. Ajá. Ujú, el Eh, Kuchen, Ok. Kuchen gegessen. Yes.
Perfekt. Sehr gut. Das ist es. Eso es. Sehr gut. Also, in diesem Fall, was für Ergänzungen haben wir? ¿Qué complementos tenemos? ¿De qué tipo? Teniendo en cuenta nuestro tecámolo. Hast du eine temporale Ergänzung? Bueno, No la pusimos en la respuesta. ajá. ¿En Podría dónde ir en dónde la pondrías? después de Anlipsten. No acá, dices tú. Ajá. Ahí no podría porque esto es una posición y esto es otra posición. Y siempre debo tener el verbo de segundas. Ah, Ese verbo de ahí no se puede mover. sería después del verbo entonces. ¿No? ¿Sí? Ay, copié el link. Ay, lieber Gott. Habe ich früher. Ah, sí, pero ese sujeto siempre está orbitando el verbo. Si el sujeto no está de primeras, está de terceras. No me lo puede dejar de cuartas. Also da kann es auch nicht stehen. Tiene que ir después del ich, después del sujeto. Acá puede ir, am liebsten habe ich früher Kuchen gegessen oder nach Kuchen. Am liebsten habe ich Kuchen früher gegessen. En estos dos sitios está bien, pero estas todas son posiciones fijas. El verbo, el sujeto, sujeto de primeras o de terceras. Ya tenías ocupada la primera posición. Entonces después. ¿Listo? Ya. Ahora sí. Ah, bueno, esa es nuestra temporal, ¿no? Nuestro temporal. Entschuldigung, Manuela, pero también se podría poner tú de primero, ¿verdad? Natürlich. Claro que sí. Claro que sí. Y pasar el am liebsten. Sí. Ahí tienes que mover todito para allá. Früher habe ich am liebsten Kuchen gegessen. Y ese am liebsten puede estar antes o después del acusativo, en donde quieras. Ujú. Este tecamolo no interactúa mucho con el acusativo. El acusativo puede ir acá, con hier, 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 hier oder hier stehen. Acusativo kann irgendwo stehen, casi en cualquier lado. Listo. Causal haben wir eine causale Ergänzung? No. Ay, Aquí no hay nada que nos hable de un por qué. No. Modal haben wir? ya. ¿Cuál es mi modal, Daniel? Das ist mein Modal hier. Liebsten. Am liebsten, sí. Todo Am esto. liebsten. Am liebsten. Das ist mein Modal. Lo tengo de primeras, no importa. Si lo tengo de primeras, no cuenta dentro del orden de los complementos. Esto de acá para acá es donde tengo mis complementos. Entonces, acá sí tengo que mirar el tecamolo. Si ya lo saqué, está por allá, pero bueno, existe, ¿no? Si estuviera acá, tendría que ir después del temporal. Listo. Un local haben wir? Nein. Nein, kein. Listo, das ist es. Sehr gut. Habt ihr Fragen? Podríamos colocar Führer también de primero y am liebsten en la posición Ja, donde está cuidado con esa pronunciación. Das hier ist früh, Flua. Flua. Ujú. weil dieses Wort se parece mucho, es algo muy diferente. Und das ist verboten. Pero nos pasa mucho que ponemos la R en donde no va. Entonces, früh, despacito, bien pronunciado, ¿ok? Porque es peligrosa. ¿Cómo? ¿Cómo sería tu oración? Perdóname. Sí, podríamos colocar Flua en Ujú. la primera posición. Ya, ¿cómo te quedaría? Früher habe ich Kuchen am liebsten gegessen.
Perfekt. Sehr gut. Ja, das ist natürlich auch möglich. Perfecto, sí. Lo que les digo, de primeras pueden poner casi cualquier cosa, con mucha frecuencia el tiempo, el lugar. Entonces, sehr gut. Okay. Dann machen wir weiter. Nicht. Okay, was hast du gesagt? Ah, okay. Also, diese Struktur ist aber komisch. Vamos a reformular esta pregunta porque este mit va acá pegadito. Das heißt das Verb mitbringen. Ne? Also, hast du früher oft Freunde nach Hause mitgebracht? Was ist mitbringen? Traer consigo. Richtig. En diesem Fall Freunde, ¿no? Esa es la pregunta. Ese mit les quedó por allá muy lejos. Entonces, falsch. La forma de este verbo en pasado es mitbringen. Mitgebracht. Entschuldigung. Y vamos a mirar esta de arriba con la corrección. Also, bitte, Daniela, hast du früher oft Freunde nach Hause mitgebracht? Ja, ich habe ähm, früher oft Freunde nach Hause mitgebracht. Mitgebracht. Ok. Vamos a mirar nuestro tecamulo. Also, hast du eine temporale Ergänzung hier? Früher, Früher, richtig, das ist eine temporale. Hast du eine kausale? no, nein. No, no tenemos. Hast du eine modale Ergänzung? Algo te responde a cómo. Nein. In diesem Fall Oft schon Freunde. oft. Solo el Oft. oft ist modal. ¿Cómo lo hacías? Con frecuencia. Es decir, responde un cómo. Normalmente los adverbios y adverbien sind modal. Oft está en adverbio. Entonces sí lo tienes. Y un local, Nach Hause. nach Hause. Perfekt, sehr gut. Dann ist dein Satz perfekt. Aquí comprobamos que nuestra oración está perfecta. La tuya está perfecta. Sehr gut. Super. Listo. Danke, Daniela. Okay. Dann haben wir Fernando. Hast du als Kind manchmal schlechte Noten bekommen? Was bedeutet schlecht? Schlecht es malo. Und Creo que bekommen. pregunta, bekommen recibir. Ujú. Ha recibido a veces una noticia mala. No, noten notas de Ah, calificación. que si los Normal. niños que si han recibido los niños una nota mala. No, tu sujeto es Tú, tú. has tú de niño recibido una nota mala. A Richtig. veces, Nosotros a veces. tendemos mucho a traducir este tiempo al has recibido, has hecho, etcétera,
Aber das ist, este tiempo es el equivalente, also hast du bekommen es recibiste o recibías. Ese es el equivalente en tiempo del perfect a nuestro pasado. Es un recibiste o un recibías, no un has recibido. En España sí es un has recibido. Ellos usan ese tiempo como el pasado inmediato. Nosotros no. Nosotros decimos yo recibí o yo recibía. Entonces, este equivalente es más ese que ese tiempo compuesto. Entonces, la pregunta aquí es, ¿recibiste o recibías? Schlechte Noten. Nein, habe ich äh, nicht schlechte Noten bekommen. Bekommen. Este nine siempre se escribe antes de una coma, no nos cuenta como posición. Entonces, ahí es como si hubiéramos dejado el verbo de primeras. Und das ist unmöglich. A menos que sea una pregunta, no dejamos el verbo de primeras. Nein, ich habe nicht schlecht Genau. bekommen. Genau. Te faltó el als Kind, ¿en dónde lo pondrías? Mm. Después del habe. Ok. Richtig. Y el manchmal, a veces. No sé, porque como ya le puse que no recibí, entonces nunca la Podríamos recibí. poner ni como de nunca, ¿no? Richtig. Podemos poner un nunca. Ujú. ¿En dónde lo pondrías? Ni va al final. Also nie hier. En vez Ya. del ni, yo pondría ni. Después aquí. No, pero en lugar en vez del ni, Ah, en lugar ok. del, Du hast recht. porque sería como negando dólar, Dos veces. pienso. Sí, tienes razón. Y este último, was meint ihr? ¿Qué opinan de esa posición de ese ni? No se podría poner ahí porque no pudiera nada después del verbo. Ja, gut, mein Punkt. Solo un punto. Después de ese verbo, nada más. Ok. Miremos entonces. Hast du eine temporale Ergänzung? Ya als Als Kind. Ese enterito es tu temporale Ergänzung. Machen wir das mit blau. Als Kind. Mhm. Hast du eine kausale Ergänzung? nein. Nein. Modal. Schlechte Note. Schlechte es una característica de las notas, no del verbo. Entonces, no. Si es una característica del verbo, sí es un cómo. Siempre le preguntamos por eso al verbo. ¿Cómo recibía? Como no hay nada que te responda así como en la oración, entonces no hay un cómo. ¿Y Mm, tienes un local? No. No, auch nicht. Siehst du, das ist es. Sehr gut, perfekt. Habt ihr Fragen hier? Entschuldigung, Bitte. kannst du wiederholen? Ah, ja, habt ihr Fragen? ¿Tienen preguntitas acá? No, nein. Nein. Eine. Ok. Listo. Dann. Na schön. Ok. José Mario, bitte.
Wo hast du deinen besten Freund kennengelernt? ¿Dónde conocí a mi mejor amigo? Genau. Em, in die Schule. Mhm. In der Schule. María. Entschuldigung. In der Schule. Si es die Schule, ahí cambia el caso, se vuelve dativ, pero si es die Schule. Ah, ok. In der Schule habe ich mm, Pongámosle el tiempo. Cuéntame también cuándo. Wann hast du ihn kennengelernt? meine besten Freund Ujú. kennengelernt. Y si le pusiéramos tiempo, si me cuentas cuándo, ¿Cómo ¿en puedo dónde? decir? En esa oración lo puedes poner. ¿Mande? En esa oración lo puedes poner. Sí, pero quería, o sea, quería saber cómo decir en la juventud, como, o sea, adolescencia. Ah, ok. ¿Quieres decir en la adolescencia o en mi niñez? Adolescencia. En la O en adolescencia. la etapa de secundaria, para decirlo así, secundaria. La secundaria. Bueno, es que ese sistema, ellos, en teoría te va a salir como Schule, también es el colegio. Eh, Entonces, no sé, pero sí podemos decir adolescencia. eh, Die Adoleszenz. y am, am 6 Jahre alt. Ujú. In der Schule habe ich am 6 Jahre alt meine Freundin kennengelernt. Ok. Este am es para años, pero para decir en este año pasó algo. Ah, ok. Algo no nos sirve con la edad. Pero ¿sabes qué podemos decir? Podemos decir mit 16. Y incluso lo podemos dejar así solitos. Cuando tenemos la expresión mit 16 ya se entiende que es la edad. Son Ah, diferentes. ok, ok. Ok, Entonces listo. quedaría, in der Schule habe ich mit 16 Jahre alt meinen besten Freund kennengelernt. Ujú. Con 16 años, como en español. Sí. Ya. Ujú. Listo. Und, Also, para decir desde niño, seit Kind o ya. entonces, ¿Pero en dónde lo pondrías? yo pondría seit Kind, Sí, pero lo pondría. seit Kind habe ich in der Schule meinen besten Freund kennengelernt. Mm, ja, sí, das ist richtig. Lo que pasa es que como ese verbo kennenlernen es conocer por primera vez, estás diciendo, desde que soy niño lo conozco por primera vez. Entonces, yo aquí pondría gekannt, lo conocí, porque kennenlernen es solo por primera vez, por eso no nos sirve tanto. Si lo pones con desde, hace tanto lo conozco, no puede ser por primera vez, ¿no? Porque son muchos años, entonces no es ya por primera vez. Aber die Struktur war richtig. Gekannt viene de Kanen o de Konen. De kennen, Kennen. kennen, conocer. Vale. Gekannt. Bitte schön. Also, José Mario, hast du eine temporale Ergänzung? Ja. Mit 16 Jahren. Mit 16 Jahren, mit 16 Jahren, como le pusimos esa preposición, ya no es, Entonces solo 16 Jahren. ¿O no? no, auch nicht. Oh, ok. Eso no te está delimitando propiamente un momento. Es más bien cómo eras tú cuando lo conociste. Es más una característica tuya que un tiempo, por la Ah, preposición del con. Acá no entonces tienes un tiempo. no hay temporada. Ujú.
Causal no tenemos. Modal tienes. 9 Und lokal. in the Schule. In der Schule. Da hattest du nur lokal. Ya. Lo puedes poner de primera si quieres. Si no, en prácticamente en cualquier parte de la oración. ¿Cierto? Ok. Bueno, Pero siempre kennengelernt quedaría hasta el final. ¿cómo? Aunque yo cambiara in the Schule, siempre kennengelernt quedaría hasta el final de la oración. Siempre. Ah, Esta queda fija acá y esta queda fija acá. Richtig. Du Ah. hast recht. Das sind die feste Positionen von einem Satz imperfekt. Listo. Gut. Also wir haben schon ein paar Verben imperfekt geübt. Y el Ya. tecamolo, ¿no? El tecamolo es entonces como la prueba para mirar si una frase está bien estructuralmente. Al principio no lo tiene que pensar bastante, luego eso se automatiza, ¿ok? Also ich glaube, morgen machen wir mit diesen Karten weiter, no nos faltan muchas, pero para terminar de ver esta estructura. Habt ihr vielleicht Fragen? Ne, keine Fragen. Okay, listo. Gut. Also dann wünsche ich euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen, okay? Les voy a mandar la lista que les dejé, se las voy a mandar al WhatsApp por si la quieren tener ahí más. Danke. Danke. Bitte schön, danke euch. Gute Nacht. Bis Gute morgen. Nacht. Bis Todo bien. Gute Nacht. morgen.